Si eres amante de los cómics, videojuegos, películas o anime, este es tu lugar. Te invitamos todos los viernes a partir de las 8 de la noche a formar parte de La Ñoñada, un programa de ñoños para ñoños. Te esperamos este y todos los viernes a partir de las 8 de la noche en La Ñoñada. Recuerda, búscanos en las diferentes plataformas, Geeks Latam en YouTube, Abueleando en Facebook o por el canal de Metaversus en algunas cableras, Twitch o inclusive en el Facebook. Nos vemos pronto en La Ñoñada. Bienvenidos jóvenes aún, les saluda el profe Richie. En este su nuevo programa Cinema Histórico. Este es un nuevo concepto que el programa de los abuelos y Geeks Latam se inventaron para ustedes y quieren que lo disfruten de la mejor manera. Así que aquí estoy para darles la mejor información que puedo con los datos que tengo. Como ya ustedes saben, aparte de estar en los programas de los abuelos y de La Ñoñada en Geeks Latam, también me dedico a la docencia universitaria y soy un apasionado de la historia. Por eso cada cierto tiempo quiero traerles un análisis de errores dignos de estudio que han aparecido en películas. ¿Por qué? Porque también me encanta el cine. Entonces siempre que voy al cine tengo, no sé si la mala costumbre, de cuando es una película ambientada en una época de la historia, siempre revisar si existe algún error en esta o si fue hecha de manera correcta. Hay algunos errores que son evidentes y saltan a mi mente porque tal vez conozco los datos, pero otros tengo que investigar y eso me encanta. Entonces a ustedes les va a servir. ¿Por qué? Porque cuando tengan alguna fiesta, reunión, estén hablando con alguien y salga algún tema de película, van a poderles entregar un dato que yo les voy a regalar para que ustedes tengan fresco y puedan tener muchos temas de conversación y además vamos conociendo la historia. Esta primera película o este primer escenario de estudio que les traigo tiene que ver con una obra cinematográfica que se estrenó hace aproximadamente 25 años, pero que sigue siendo de culto. Se sigue utilizando en Reels, en TikToks, en redes, en referencias. Todos los días vemos algo de esa película y que además el año pasado tuvo su continuación con la segunda saga de esta entrega. Estoy hablándoles de la galardonadísima película Gladiador del año 2000, una película del director Ridley Scott que además cuenta con un reparto de lujo. Tenemos a figuras como Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen y Oliver Reed. Aquí me quiero detener un poco. Oliver Reed fue un actor británico súper connotado, muy conocido, carismático, estuvo en películas muy famosas como Los Tres Mosqueteros, pero tenía una vida súper desordenada, era re fiestero don Oliver, se iba de fiesta cada vez que podía y eran fiestas de todo el día y toda la noche juntas. Resulta que mientras estaban grabando Gladiador, Oliver Reed decide irse de fiesta y se va de fiesta en Malta, en un bar. Resulta que en esa noche se tomó 8 pintas de cerveza, 12 tragos de ron y media botella de whisky. Eso es lo que se tiene en registro porque fue lo que pagó en una cuenta que costó $435 de la época, hace 25 años. Pero después de ingerir esta cantidad de licor, su cuerpo no aguantó y fallece a los 61 años. En ese lugar donde tuvo su última fiesta, la gente popularmente empezó a llamar ese bar, esa taberna, como el último pub de Oliver, y así se conoce hasta la actualidad. Con esta situación, la producción de la película estaba
pues con un problema muy grande, ya que Oliver no había terminado sus escenas. Así que tuvieron que gastar una suma bastante grande de dinero que no tenían presupuestada para la película para poder terminar con efectos especiales de la época las escenas que faltaban de filmar con Oliver Reed. Al final se logró, las escenas se filmaron y la película se estrenó y fue todo un éxito, también dedicada a la memoria de este actor que falleció durante la producción. Pero bueno, ese era un dato no tan histórico, pero sí bastante curioso y complejo del tema de la producción. Hablemos ahora sí de historia. Vamos a centrarnos en el ambiente de la película. La película se crea, o la obra se da, en el año 180 después de Cristo, en Roma. ¿Qué sucede? Ahí nos vamos a encontrar en un primer término con Máximo Décimo Meridio. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Un general del ejército del emperador Marco Aurelio que tiene una vida un poco trágica luego de la muerte de este emperador estoico romano. Se dice en la película que Marco Aurelio es asesinado por su hijo Cómodo, que después llega a ser emperador. Esto es cierto, pero no lo mató. Lo único cierto del caso ahí es que Cómodo fue emperador después de Marco Aurelio. Marco Aurelio preparó a su hijo Cómodo para que éste fuera emperador de Roma. Este fue emperador de Roma por más de 10 años, por más de una década. No por tan poquito tiempo como lo dice la película. Tampoco Cómodo tuvo una relación incestuosa con su hermana como dice la película. Detestaba a su hermana y es más, después la mandó a matar. Pero bueno, eso es parte de la historia. Lo que sí es cierto es que en la película nos cuentan esta ficción de una pelea entre padre e hijo que termina con Cómodo matando a Marco Aurelio y con Máximo Décimo Meridio huyendo luego de la muerte, convertido en esclavo, su esposa e hijo asesinados. De esto, lo único cierto, como les digo, es que luego de la muerte de Marco Aurelio, que además murió de peste, luego de una gesta del ejército romano, de una campaña, nada tuvo que ver con Cómodo, ni este lo mató. Cómodo fue emperador romano como su sucesor, tal y como su padre Marco Aurelio lo tenía planeado. ¿Okay? Ese es el primer dato. Segundo dato. El emperador Cómodo no murió en el Coliseo romano, que ahorita les voy a dar otro dato del Coliseo, pero no murió ahí, no murió en la arena como gladiador. Cómodo muere asesinado por un grupo de sus más cercanos colaboradores, su concubina Marcia, el pretorio Leto y el chamberlain electo. Estos hacen un complot para asesinarlo, lo envenenan, pero él no muere por ingerir el veneno. Como no fallece, llaman a un luchador de nombre Narciso, quien lo estrangula en el Palacio Palatino, convirtiéndose en el primer emperador romano en ser asesinado en muchas décadas. Otro dato, ya vámonos a datos un poco más irrelevantes, pero interesantes desde el punto de vista histórico. En alguna de las escenas de la película se observa gente que está distribuyendo una especie de folletos o de hojas que tienen promoción de las luchas de los gladiadores en el Coliseo. Esto no pudo haber sido cierto, y no fue cierto en la época en la cual está ambientada la película, porque el papel con folletos no llegó a ese lugar hasta siglos después. La promoción que se hacía para anunciar lo que iba a pasar en los anfiteatros o en los lugares públicos de Roma se hacía pegando tablones en los edificios públicos con la información. Entonces no hubo nunca una distribución de folletos como tal, como se ve promocionando la lucha de los gladiadores en la película. Cuando van a asesinar, y aquí hago un spoiler, pero bueno, la película tiene 25 años, ya creo que no es tan spoiler. Cuando el hijo de Máximo Décimo Meridio va a ser asesinado, habla en italiano y le advierte a su madre que vienen soldados, pero esto lo dice en italiano. Tampoco es correcto desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque en la Roma de la época en la que está ambientada Gladiador no se hablaba italiano.
El italiano nace hasta después, el idioma italiano nace hasta después en la Edad Media. ¿Qué sucede? Tuvo el hijo de Máximo Décimo Meridio que hablar en latín, que era el idioma del Imperio Romano de la época. Entonces ahí tenemos otro error que es de muy fácil comprobación, porque el italiano no era el idioma que tenía el Imperio Romano. Aquí viene un dato súper interesante que creo que todos podemos entender o nos podemos familiarizar con él. Hay un gesto que normalmente se hace en las películas de Roma y que Joaquín Phoenix, que estaba interpretando al emperador, como realiza, y es el gesto del pulgar. Pulgar arriba significa que el gladiador sigue con vida, pulgar abajo significa que el gladiador fallece o que pierde su vida. Este gesto en realidad no existió así en la Roma antigua, no fue de esta forma. Hay muchos historiadores que dicen que más bien el pulgar hacia arriba significaba que tenían que matar al gladiador y el pulgar hacia abajo significaba que tenía que vivir. Otros historiadores afirman que el pulgar nunca se hacía hacia arriba o hacia abajo, sino que se hacía un gesto hacia el cuello cuando el gladiador iba a perder su vida. Esto no se refleja así en la película, ni en esta ni en otras de Roma. Y entonces se nos ha contado siempre esto del pulgar hacia arriba como la vida y el pulgar hacia abajo como la muerte. Se nos ha quedado en la cabeza y en el imaginario de todos, pero en realidad históricamente no es correcto. Así que es algo que debemos corregir, o por lo menos saber que no fue de esa manera. En la película se habla del Coliseo y se dice que el Coliseo y que van a luchar en el Coliseo y el Coliseo romano. Resulta que en ese momento en el cual está ambientada la película, el lugar no se llamaba Coliseo Romano, se llamaba el Anfiteatro Flavio. El Coliseo, el nombre Coliseo, viene mucho tiempo después, que hace referencia a restos de una estatua colosal, gigantesca, que estaba ubicada ahí, pero no se llamó nunca Coliseo durante la época en la cual está ambientada la película, sino que se le tuvo que haber llamado como Anfiteatro Flavio. Otra situación interesante que no es acorde con la historia es el color con la cual están pintadas la mayoría de casas y edificios de la Roma antigua. A veces tendemos a pensar que esos colores, o que las casas, o que todo estaba pintado blanco, y eso no es así. Ni las casas, ni los techos, ni las esculturas. Se tienen registros históricos y se tienen las pruebas suficientes para determinar que edificios, casas y esculturas estaban pintadas con colores vivos, lo cual también es algo que en la cabeza tenemos, en que en la época romana todo era blanco, todo era café, todo era dorado, y no es así. Todo tenía colores vivos y todo se representaba con la mayor cantidad de colores posibles. Un dato interesante, tal vez irrelevante, pero que es bueno conocer también de la película, es que en esta se utilizaban caballos. En la película se utilizaron varios caballos y salían varios romanos montados a caballo. Incluso salió Máximo Décimo Meridio montado a caballo, pero utilizando estribos para poner sus pies. Resulta que los estribos no se utilizaron en la Roma antigua. Se inventaron en una época similar, pero en Asia, y no se utilizaron en Roma hasta muchísimo tiempo después. Un dato también interesante es una frase que dice un senador en la película cuando está hablando en el Senado, pero es un dato totalmente erróneo y que no podemos dejar pasar, y tengo que explicárselos. El senador dijo: Roma se fundó como una república, y eso no es cierto, porque Roma se fundó como una monarquía. Roma tuvo 7 reyes. El primero fue Rómulo, que llegó a ser rey porque mató a su hermano Remo. Roma tuvo 7 reyes y después de la monarquía se convirtió en una república, después en un principado y hasta en la última etapa en un imperio. Entonces no podríamos hablar de que Roma se funda como una república, sino que más bien Roma se fundó como una monarquía. Así terminan de una manera rápida, resumida, algunos de los errores históricos que tiene la película Gladiador. Espero que les hayan gustado. Son errores reveladores, espero que no los conocieran, y si los conocían, pues bueno, me cuentan cuáles sí sabían y cuáles no.
Les pido que por favor no se olviden de seguir a los abuelos, a la ñoñada, a Geeks Latam en todas sus redes. Por ahí les vamos a poner las redes para que nos sigan. Déjennos sus comentarios, déjenos sus likes, todos son muy bien recibidos para nosotros. Y yo me despido de ustedes recordándoles que la historia es el conocimiento de los hechos, no de la ficción. Por eso disfrutemos siempre del cine, pero busquemos el origen y la veracidad de la historia que llevó a una persona a imaginar una obra que se convirtió en séptimo arte. Que descansen.